Las manos de Andrés temblaban sobre el pendrive negro. El despacho estaba en penumbra, solo la luz tenue de la tarde de Ciudad de México entrando por la ventana que daba al circuito interior, creando sombras largas sobre las paredes grises pizarra que habían visto décadas de sesiones académicas. El aire olía a papel viejo y café frío, a libros guardados demasiado tiempo sin abrir, a ambiciones que se habían vuelto rancio bajo barniz de prestigio intelectual. Sobre la mesa de caoba, heredada del abuelo que fundó la dinastía académica de la familia Vega, había carpetas con membrete de la Universidad Nacional, evaluaciones anónimas impresas en papel oficial, y un informe técnico que Andrés había solicitado en secreto 3 meses atrás. Su madre, la doctora Laura Vega de los Ríos, estaba sentada al centro con la postura perfecta que había cultivado durante 30 años frente a aulas y congresos internacionales. Llevaba puesto un saco de lana gris, el cabello recogido en un chongo severo, los lentes de pasta negra descansando sobre documentos que pretendía revisar pero que sus manos inmóviles delataban que no estaba realmente leyendo. A su lado estaba el tío Tomás, el doctor Tomás Vega Ríos, quien ajustaba sus propios lentes con esa precisión nerviosa que Andrés había aprendido a reconocer como señal de incomodidad. También había 2 colegas del departamento, académicos que habían coautorado publicaciones con su madre, testigos que ella había convocado pensando que esto sería una revisión rutinaria de avances. Como decía el correo que había enviado. En mi casa, las ideas no se discutían, se apropiaban. Crecí entre bibliotecas ordenadas y sobremesas donde el prestigio se medía en citas. Mi familia académica hablaba de mérito como si fuera un linaje. Yo aprendí a escribir temprano, a investigar en silencio, a compartir borradores con la ingenuidad de quien cree que el apellido protege. No protegía, absorbía. La humillación era elegante. Buen enfoque, decían, mientras marcaban páginas. Luego lo vemos. Después, los conceptos aparecían en ponencias ajenas, las metáforas cambiaban de voz, mis notas se volvían pie de página sin nombre. La convocatoria había llegado esa mañana con el tono administrativo de siempre: Andrés, necesitamos revisar avances de tu investigación doctoral. Hoy a las 5 en mi despacho. Su madre nunca pedía, ordenaba con la cortesía que da el poder académico institucionalizado. Pero Andrés había estado esperando este momento, preparándose durante meses desde que comenzó a sospechar, luego a confirmar. Y finalmente a documentar meticulosamente el patrón de plagio sistemático que había definido su relación con su familia durante más de una década. Había traído su propia carpeta negra, mucho más gruesa que los documentos que su madre tenía sobre la mesa. Y había traído el pendrive que ella acababa de entregarle, pensando que contenía sus propios capítulos recientes para revisión colaborativa. Andrés lo insertó en su laptop, que había colocado sobre la mesa para que todos pudieran ver la pantalla. La autoría es colectiva, dijo su madre con esa voz profesoral que había usado para dar clases magistrales. En la academia, especialmente en nuestra tradición intelectual, no se trata de personalizar. Las ideas se construyen en comunidad. No podemos caer en individualismos que van contra la naturaleza misma del conocimiento. Andrés abrió el pendrive. Los archivos aparecieron listados en la pantalla. Reconoció los nombres inmediatamente porque eran sus propios archivos, sus propios capítulos, pero con títulos ligeramente modificados. Capítulo 3, Metodología interpretativa, se había convertido en Aproximaciones hermenéuticas contemporáneas. Capítulo 5, Análisis de corpus colonial, ahora decía, Relecturas del canon novohispano. Abrió el primer archivo. Era su texto, sin duda. Reconocía cada párrafo porque los había escrito durante noches de insomnio, cada argumento porque lo había construido cuidadosamente durante meses de investigación en el archivo histórico de la Biblioteca Nacional. Pero había cambios. Referencias desplazadas. Secciones reordenadas. Y lo más revelador, su nombre no aparecía como autor principal sino como asistente de investigación, en una nota al pie que fácilmente se pasaría por alto. Pedí los metadatos, dijo Andrés, su voz saliendo más firme de lo que esperaba. Hubo un silencio breve, técnico. Su madre intercambió mirada con su tío. Uno de los colegas carraspeó incómodo.
Los metadatos son detalles técnicos sin relevancia académica real, comenzó su tío. Lo que importa es el contenido intelectual, no quién presionó qué teclas. Pero Andrés ya estaba abriendo las propiedades de los archivos. Ahí estaba la información que los archivos digitales guardan silenciosamente, invisible para el lector casual pero contundente para quien sabe buscar. Fecha de creación original. Nombre de usuario del autor original. Fechas de modificación. Historia de revisiones cuando los archivos habían pasado por múltiples versiones. El primer archivo mostraba, creado por A. Vega López. Fecha, 15 de marzo, 2022. Modificado por Vegarios. Fecha, 3 de agosto, 2024. 2 años y medio entre creación y modificación. Andrés abrió otro archivo. Misma historia. Y otro. Y otro. 12 archivos, todos creados originalmente por él, todos modificados posteriormente por su madre o su tío, todos con su autoría desplazada o eliminada. Ahí estaba la huella, fechas de creación, revisiones, nombres de usuario. No era un malentendido, era método. Estos archivos los escribí yo, dijo Andrés, señalando la pantalla. Entre 2022 y 2023. Son mi investigación doctoral. Mis análisis. Mis argumentos originales. Y ustedes los tomaron, los modificaron apenas lo suficiente para que parecieran diferentes y los publicaron bajo sus nombres. Su madre intentó mantener la compostura pero algo en sus ojos había cambiado. Ya no era la profesora segura dando cátedra. Era alguien enfrentando evidencia que había asumido que nunca sería descubierta. Andrés, dijo, usando ese tono maternal que mezclaba con el profesoral cuando necesitaba ser persuasiva. Estás malinterpretando el proceso colaborativo. Tú trabajaste en textos que eran parte de proyectos más amplios que yo dirigía. Proyectos financiados con mis becas del CONACYT. Proyectos que solo fueron posibles porque mi nombre les daba credibilidad institucional. Te dimos visibilidad. Te dimos un lugar en conversaciones académicas a las que no habrías tenido acceso solo. Aprendiste, agregó su tío. Eso es lo que importa. Tuviste la oportunidad de trabajar con investigadores senior, de entender cómo funciona la academia real. Muchos estudiantes de doctorado matarían por tener ese tipo de mentoría. La humillación no fue descubrirlo, fue escuchar la justificación. Andrés respiró hondo, sintiendo la rabia subiéndole por la garganta como bilis. Toda su vida había escuchado estas justificaciones, estas racionalizaciones elegantes que convertían el robo en mentoría, la explotación en oportunidad, el plagio en colaboración. Había creído durante años que así funcionaba la academia, que era normal ceder tu trabajo a los seniors, que te protegían con su prestigio. Pero ya no. Ya no más. Sacó su carpeta negra. La abrió despacio, con movimientos deliberados. Adentro había meses de trabajo meticuloso, borradores fechados impresos con timestamps, correos electrónicos intercambiados donde su madre pedía ver tu avance, y luego, semanas después, publicaba artículos con conceptos idénticos, registros de versiones de documentos compartidos mostrando quién escribió qué exactamente, y finalmente, el documento más devastador de todos. Este es un dictamen preliminar de la Comisión de Ética de la Universidad, dijo Andrés, colocando el documento oficial con el sello de la UNAM sobre la mesa. Lo solicité hace 3 meses, cuando finalmente junté suficiente evidencia de lo que han estado haciendo durante años. El silencio que siguió fue absoluto. Su madre tomó el documento con manos que ahora sí temblaban visiblemente. Leyó la primera página, luego la segunda, el color dejando su rostro gradualmente. El dictamen no gritaba, enumeraba. Coincidencias sustantivas, dependencia textual, apropiación de estructura. La comisión revisó 12 publicaciones suyas de los últimos 5 años, continuó Andrés. Comparándolas con mis borradores, mis notas, mis archivos originales que yo guardé cuidadosamente. Encontraron lo que llaman dependencia textual significativa en todas.
Encontraron que conceptos teóricos que yo desarrollé aparecen en sus artículos semanas o meses después, con modificaciones menores pero con estructura argumentativa idéntica. Encontraron que incluso metáforas específicas, giros de lenguaje únicos, aparecen en sus textos después de aparecer en los míos. Pasó a la página 5 del dictamen, donde había una tabla comparativa. 2 columnas, texto Vega López, original, y texto Vega de los Ríos, publicado, punto. Las similitudes estaban subrayadas. Eran inconfundibles, innegables. El dictamen concluye, leyó Andrés, que existe evidencia sustantiva de apropiación intelectual sistemática, incompatible con prácticas de coautoría legítima o mentoría académica ética. El prestigio empezó a perder peso cuando los párrafos se alinearon. Su madre intentó hablar pero las palabras no salían. Su tío se había quitado los lentes y se frotaba los ojos. Los 2 colegas que habían sido convocados como testigos miraban sus propias manos, probablemente calculando que tan cerca habían estado de ser cómplices, que tan manchadas estaban sus propias publicaciones con este fraude. No entiendes la tradición, dijo finalmente su madre, recuperando algo de voz. En nuestra familia, el conocimiento siempre ha sido colectivo. Tu abuelo, que fundó el Departamento de Estudios Coloniales, siempre dijo que las ideas pertenecen a la disciplina, no a individuos. Que el ego del investigador es enemigo del conocimiento verdadero. Eso no es lo que hizo el abuelo, respondió Andrés. El abuelo citaba meticulosamente. Daba crédito. Construía sobre el trabajo de otros reconociéndolo explícitamente. Lo que ustedes hicieron no es construir sobre mi trabajo. Es borrarlo. Es tomar mi voz y ponerle su nombre. Sacó más documentos de su carpeta. Correos electrónicos que mostraban el patrón. Uno de hacía 3 años. Andrés, envíame ese borrador sobre la retórica de Sor Juana que estabas desarrollando. Me gustaría revisarlo para posible inclusión en mi próxima publicación. 2 meses después, un artículo de su madre en una revista indexada, Estrategias retóricas en la obra de Sor Juana Inés de la Cruz, una lectura contemporánea. El artículo usaba exactamente el marco teórico que Andrés había desarrollado, las mismas citas textuales que él había identificado, la misma estructura argumentativa. Su nombre aparecía una sola vez, en un agradecimiento genérico al final, agradezco a mi hijo Andrés Vega López su asistencia en la localización de fuentes. Asistencia en la localización de fuentes. Como si él hubiera sido bibliotecario y no el autor intelectual completo del argumento. No me robaron ideas, dijo Andrés, cada palabra pesando. Me borraron. Tomaron mi voz, mis años de trabajo, mi forma de pensar, y la convirtieron en la suya. Y cada vez que publican algo construido sobre mi trabajo sin mi nombre, cada vez que reciben reconocimiento por argumentos que yo desarrollé, me están diciendo que mi trabajo solo tiene valor cuando lleva su apellido. Que yo solo importo como extensión de ustedes. Intentaron hablar de tradición, el informe habló de hechos. El aire se volvió denso. Afuera, la tarde se oscurecía sobre Ciudad de México. El ruido del tráfico del circuito interior subía hasta el 3er piso donde estaba el despacho, recordándoles que había un mundo afuera, ajeno a que en esa oficina académica algo fundamental se estaba rompiendo. ¿Qué quieres?, preguntó su madre finalmente, su voz apenas un susurro. ¿Exposición pública? ¿Destruir mi carrera? ¿Destruir 30 años de trabajo? Quiero lo que siempre debí tener, respondió Andrés. Reconocimiento de autoría. Corrección del registro académico. Y que admitan, públicamente si es necesario, lo que hicieron. Guardó los papeles con cuidado, metiéndolos de vuelta en la carpeta negra. Se levantó de la silla, sintiendo décadas de humillación silenciosa finalmente encontrando voz. La Comisión de Ética espera su respuesta en 2 semanas, dijo. Pueden cooperar voluntariamente o pueden esperar la investigación formal. Pero de cualquier forma, el dictamen ya existe. La verdad ya está documentada. Y no voy a seguir siendo el fantasma que escribe mientras ustedes firman. Nadie aplaudió. Nadie negó. Andrés caminó hacia la puerta.
En el pasillo colgaban fotografías de generaciones de académicos del departamento, su abuelo en blanco y negro, serio frente a una pizarra llena de esquemas, su madre recibiendo algún premio, él mismo. En una foto de hace 5 años, recibiendo su título de maestría. Todas esas imágenes que habían representado orgullo familiar ahora se sentían como evidencia de una farsa elaborada. Afuera, la noche era fría y limpia, como una página nueva. Bajó las escaleras del edificio de Humanidades. Cruzó el campus de Ciudad Universitaria con sus murales de Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros que proclamaban ideales de educación y justicia que el interior de ese edificio había traicionado. Estudiantes caminaban rumbo a bibliotecas o cafeterías, ajenos a que alguien acababa de confrontar décadas de fraude académico institucionalizado. Entendí que la restitución no siempre es fama, a veces es recuperar la firma. Y que el conocimiento, cuando se roba, termina delatando a quien lo usa como máscara. Pero para entender cómo Andrés llegó a ese momento, hay que volver atrás. Hay que regresar a una infancia donde los libros eran muebles y las ideas eran moneda familiar. Donde el prestigio académico era el aire que se respiraba y donde un niño aprendió que su valor se medía en qué tan útil era su inteligencia para otros. Andrés había nacido en 1992 en una familia que vivía y respiraba academia. No una familia donde los padres casualmente eran profesores, sino una dinastía intelectual consciente de sí misma, con linaje que se rastreaba hasta su bisabuelo que había sido parte de la generación de intelectuales post-revolucionarios que ayudaron a construir la UNAM moderna. Su abuelo paterno, el doctor Octavio Vega Sánchez, había fundado el Departamento de Estudios Coloniales y Literatura Novohispana en la Facultad de Filosofía y Letras en los años 60. Había escrito libros que eran referencias obligatorias, había dirigido tesis de generaciones de estudiantes que ahora eran profesores distinguidos en universidades por todo México y América Latina. Su nombre era sinónimo de excelencia en su campo. La madre de Andrés, Laura, había seguido los pasos de su suegro, especializándose también en literatura colonial pero con enfoque en estudios de género y retórica. Para cuando Andrés nació, ella ya tenía cátedra en la UNAM y estaba construyendo su propia reputación como una de las voces importantes en su campo. El tío Tomás, hermano menor del padre de Andrés quien había muerto cuando Andrés tenía 3 años en un accidente de carro, también era académico. Especializado en historia intelectual del periodo colonial. Los tres, el abuelo hasta su muerte en 2010, la madre y el tío, formaban una especie de escuela de pensamiento dentro del departamento. Citándose mutuamente, publicando juntos, dominando conversaciones académicas. Crecer en la Casa Vega, una casa de 2 pisos en Coyoacán que había sido de la familia desde los 50, era crecer rodeado de libros. La biblioteca del abuelo ocupaba toda una habitación del primer piso, miles de volúmenes en español, inglés, francés, latín. Ediciones antiguas, primeras ediciones de clásicos, libros con anotaciones marginales de décadas de lectura. Las sobremesas eran coloquios informales. Andrés recordaba cenas de los domingos donde su madre, su tío, y frecuentemente colegas invitados discutían sobre hermenéutica, sobre metodología histórica, sobre debates teóricos en revistas académicas. Él era niño, sentado en su silla comiendo mole que la empleada doméstica doña Petra preparaba, escuchando palabras que no entendía completamente pero que absorbía: epistemología, paradigma, deconstrucción, historiografía. A los 7 años, Andrés aprendió a leer no con cuentos infantiles sino con crónicas coloniales simplificadas que su abuelo le daba. A los 9, escribió su primer ensayo sobre Hernán Cortés, que su madre leyó y corrigió con la misma meticulosidad que usaría con un estudiante de doctorado. A los 11, asistió a su primer congreso académico, sentado en la última fila tomando notas que pretendía entender. Le dijeron que era un niño especial. Superdotado. Con futuro brillante en la academia. Y él creyó que eso significaba que era valorado. No entendió, no podía entender, que para su familia él era inversión. Era la siguiente generación que perpetuaría el prestigio del apellido Vega. Era, fundamentalmente, un activo intelectual. Su primer encuentro real con el plagio familiar llegó a los 15 años.
Estaba en tercero de secundaria en el Colegio Madrid, escribiendo un ensayo sobre la visión de los vencidos para su clase de historia. Era un texto del que estaba orgulloso, había desarrollado un argumento sobre cómo los textos indígenas post-conquista mostraban resistencia epistémica incluso bajo dominación española. Le mostró el borrador a su madre, buscando retroalimentación. Ella lo leyó, hizo algunos comentarios sobre estructura, y le dijo que era buen trabajo para su edad. 2 meses después, Andrés vio un artículo de su madre en una revista académica titulado Resistencia epistémica en códices coloniales. Leyó el artículo. Su argumento estaba ahí, expandido y más sofisticado, pero fundamentalmente el mismo marco teórico que él había desarrollado. Cuando le preguntó, su madre explicó que él le había dado una idea interesante que ella había desarrollado apropiadamente a nivel académico profesional. Que era natural que conversaciones familiares inspiraran investigación. Que debía estar orgulloso de haber contribuido, aunque fuera indirectamente. Andrés tenía 15 años. No tenía lenguaje todavía para nombrar lo que sentía. Solo sabía que algo no estaba bien. Pero aceptó la explicación porque ella era su madre, porque era académica establecida, porque él era solo un adolescente que seguramente no entendía cómo funcionaba el mundo intelectual adulto. El patrón se repitió durante su preparatoria en el CCH Oriente. Cada trabajo escolar que Andrés compartía con su familia, cada idea que mencionaba en sobremesas, cada análisis que desarrollaba parecía eventualmente aparecer en publicaciones de su madre o su tío. Siempre con explicaciones razonables, que él había aportado una intuición inicial que ellos desarrollaron completamente, que la conversación familiar era parte del proceso intelectual colectivo de la familia. A los 18, entrando a la licenciatura en Letras Hispánicas en la UNAM, Andrés todavía creía que esto era normal. Que las familias académicas funcionaban así. Que compartir trabajo con familiares académicos significaba inevitablemente que ese trabajo se volvería parte del corpus colectivo familiar. Su madre era su asesora de tesis de licenciatura. Andrés trabajó durante 2 años en un análisis de la poesía de Sor Juana Inés de la Cruz usando teoría retórica contemporánea. Fue investigación original, creativa, que requirió cientos de horas en archivos y bibliotecas. Cuando lo terminó a los 22 años, estaba orgulloso. Era su trabajo, su voz, su contribución al campo. Su madre lo leyó y sugirió algunos cambios menores. Andrés los hizo. Defendió su tesis exitosamente. Publicaron el trabajo en una revista estudiantil. Pero 6 meses después, un libro de su madre salió titulado Retórica y poder en Sor Juana. El capítulo central usaba exactamente el marco teórico que Andrés había desarrollado en su tesis. Había referencias al trabajo de licenciatura de Vega López en una nota al pie, pero el argumento, la estructura, incluso algunas frases específicas eran idénticas. Esta vez Andrés confrontó. Tenía 22 años, recién graduado, comenzando la maestría. Se sentó con su madre en el estudio de la casa, rodeados de esos miles de libros que habían sido decorado de toda su infancia. Mamá, tu libro usa mi tesis casi palabra por palabra en partes. Deberías haberme puesto como coautor. Su madre lo miró con esa expresión que Andrés conocía bien, mezcla de paciencia y decepción. Andrés, tu tesis fue trabajo de licenciatura. Excelente para ese nivel, pero necesitaba desarrollo académico serio para ser publicable en libro. Yo tomé tu intuición inicial y la convertí en argumento académicamente riguroso. Te cité apropiadamente. Eso es más de lo que muchos asesores harían. Pero es mi trabajo. Mi investigación. Mis años de esfuerzo. Es trabajo que solo fue posible porque yo te dirigí. Porque te enseñé metodología. Porque te di acceso a mi red académica. Sin eso, tu tesis hubiera sido trabajo promedio de estudiante que nadie lee. Yo le di vida académica real. Y ahí estaba la lógica que Andrés escucharía repetida con variaciones durante los siguientes años: tu trabajo solo tiene valor porque yo lo valido. Tu voz solo importa cuando la amplifico. Sin mí, no eres nada. Andrés casi lo creyó. Porque era su madre. Porque ella era figura académica establecida y él era estudiante todavía.
Porque la alternativa era admitir que había sido explotado, y esa palabra parecía demasiado fuerte, demasiado fea para aplicar a relación familiar. La maestría fue donde el patrón se intensificó. Andrés estudió en el posgrado en Letras de la UNAM, nuevamente con su madre como asesora principal. Su tesis de maestría fue sobre construcción de autoridad en Crónicas de Indias. Fue trabajo brillante según sus sinodales, trabajo que podía publicarse como libro con modificaciones menores. Pero antes de que Andrés pudiera empezar ese proceso, su tío Tomás publicó un artículo en revista internacional importante usando el concepto central de la tesis de Andrés, la idea de autoridad performativa. En textos coloniales. El artículo citaba, comunicación personal con A. Vega López, en una nota al pie. Nada más. Esta vez Andrés no confrontó inmediatamente. Estaba comenzando a documentar. Guardaba copias de todos sus borradores con fechas. Guardaba correos electrónicos donde su madre o su tío pedían, ver tu trabajo en progreso. Guardaba versiones de archivos compartidos mostrando quién escribió qué. No sabía todavía qué haría con esa documentación. Solo sabía que algo muy malo estaba pasando y que necesitaba evidencia si algún día decidía hacer algo al respecto. Durante el doctorado, que comenzó a los 26 años, el patrón alcanzó su punto máximo. Andrés trabajaba en un proyecto ambicioso sobre epistemología colonial, analizando cómo los textos de cronistas españoles y escribas indígenas representaban diferentes formas de conocimiento en conflicto. Era trabajo innovador, cruzando teoría postcolonial con historia intelectual y análisis literario. Andrés sabía que era su mejor trabajo. Sabía que sería base de su carrera académica independiente. Sabía que finalmente probaría que podía contribuir al campo no como extensión de su familia sino como intelectual por derecho propio. Compartió capítulos con su madre y su tío, como siempre había hecho. Porque pese a todo, pese a las sospechas crecientes, seguía creyendo en algún nivel que la familia era sagrada, que compartir trabajo con familia era diferente a compartirlo con extraños. Que había lealtad implícita que protegería su trabajo. Pero entonces comenzó a ver sus conceptos aparecer en publicaciones de su madre. Su marco teórico de epistemologías en conflicto apareció en artículo de ella 6 meses después de que Andrés se lo compartiera. Su análisis de códices específicos apareció en ponencia de su tío en Congreso Internacional. Sus metáforas, sus giros de lenguaje, sus formas únicas de articular argumentos aparecían una y otra vez en trabajo ajeno con su nombre apenas mencionado o completamente ausente. El punto de quiebre llegó hace un año. Andrés tenía 29 años, estaba escribiendo su tesis doctoral y vio anuncio del libro nuevo de su madre. Se llamaba Epistemologías en conflicto, conocimiento y poder en el México colonial. El título mismo usaba el concepto que Andrés había acuñado. Ordenó el libro cuando salió, con manos temblando. Era su investigación doctoral. No toda, pero las partes centrales. Los argumentos que había tardado 3 años en desarrollar, presentados con sofisticación académica pero fundamentalmente iguales. Su nombre aparecía en agradecimientos, a mi hijo Andrés por sus siempre estimulantes conversaciones sobre estos temas. Conversaciones. Como si años de investigación rigurosa fueran charlas casuales sobre café. Esa noche, Andrés lloró por primera vez desde que era niño. No de tristeza sino de rabia. Rabia hacia su madre, su tío, toda la estructura familiar que lo había usado como generador de ideas para alimentar sus propias carreras. Rabia hacia sí mismo por haber permitido que pasara durante tanto tiempo. Rabia hacia un sistema académico que permitía este tipo de explotación familiar porque sucedía en privado, en espacios donde el afecto se mezclaba con el abuso haciendo difícil separar uno del otro. Pero la rabia se convirtió en determinación. Andrés decidió que ya no sería cómplice silencioso de su propio borrado. Comenzó a reunir toda la evidencia que había estado guardando durante años. Organizó cronológicamente. Creó tablas comparativas mostrando sus textos originales junto a las publicaciones de su familia. Documentó meticulosamente cada instancia donde su trabajo había sido apropiado. Luego contactó a la Comisión de Ética de la Universidad. Solicitó revisión preliminar confidencial. Les entregó toda su documentación.
Les pidió dictamen técnico sobre si lo que su familia había hecho constituía plagio o apropiación intelectual según las normas universitarias. La comisión tardó 3 meses en responder. Cuando lo hicieron, el dictamen fue devastador. Confirmaba todo lo que Andrés había sospechado. No solo había plagio sino un patrón sistemático de explotación intelectual que violaba todas las normas de coautoría ética y mentoría apropiada. Con ese dictamen en mano, Andrés pidió la reunión que llevó a la confrontación en el despacho. Su madre pensó que era reunión rutinaria sobre su progreso doctoral. No sabía que su hijo había pasado meses construyendo el caso que expondría décadas de fraude académico familiar. Después de salir del despacho esa tarde, Andrés fue directamente al departamento de un profesor que había sido su mentor no oficial, alguien fuera de su familia. El doctor Armando Ruiz, especialista en ética académica, quien había sospechado durante años que algo no estaba bien en cómo la familia Vega operaba pero que nunca tuvo evidencia. Andrés le mostró todo. El dictamen, la documentación, los correos electrónicos. El doctor Ruiz leyó en silencio durante 1 hora, ocasionalmente negando con la cabeza, ocasionalmente murmurando, increíble o inaceptable. Esto es sistemático, dijo finalmente. No es un caso aislado de atribución confusa. Es explotación deliberada. Y el hecho de que sea su hijo lo hace peor, no mejor. Usaron la relación familiar para asegurar tu silencio y tu cooperación. ¿Qué debería hacer ahora? Esa es decisión tuya. Pero te diré esto, si procedes formalmente con esto, va a ser brutal. Tu madre es figura establecida. Tiene aliados, tiene poder institucional. Va a defenderse. Y la familia, las familias son complicadas. Esto no es solo exposición profesional. Es ruptura familiar completa. Ya está rota, dijo Andrés. Solo que nadie lo había admitido todavía. Los siguientes días trajeron movimiento rápido. Su madre intentó contactarlo docenas de veces. Andrés no respondió a sus llamadas pero sí respondió por correo electrónico, todo documentado, estableciendo que cualquier comunicación futura debía ser por escrito. Su tío vino a su departamento, tratando de convencerlo de no hacer esto público, de resolver las cosas en familia. Andrés grabó la conversación con su teléfono. En ella, su tío admitía que habían, tal vez cruzado algunas líneas, pero que, así funcionaba la academia, que, todos lo hacían, que, no había daño real porque todo quedaba en la familia. Esa grabación se volvió evidencia adicional. La Comisión de Ética convocó audiencia formal. Andrés presentó su caso completo. Su madre y su tío presentaron su defensa, argumentando que era mentoría normal, que el concepto de autoría era flexible en trabajo familiar, que Andrés había sido apropiadamente reconocido en notas y agradecimientos. Pero el dictamen pericial fue claro. Un experto en análisis textual, traído de otra universidad para evitar conflictos de interés, analizó los textos. Confirmó dependencia textual. Confirmó que los textos de Andrés eran cronológicamente anteriores. Confirmó que las modificaciones hechas por su madre y su tío eran superficiales, no cambiaban el contenido intelectual fundamental. La comisión emitió su resolución 2 meses después de la audiencia. Encontraron a la doctora Laura Vega y al doctor Tomás Vega culpables de apropiación intelectual no ética y violación de normas de coautoría y mentoría. Ordenaron corrección del registro académico, agregando el nombre de Andrés como autor principal o coautor en todas las publicaciones derivadas de su trabajo. Retractación de las publicaciones donde la apropiación era más grave, con nota explicando las razones. Prohibición temporal de dirigir estudiantes de posgrado mientras recibían capacitación en ética académica. Recomendación de que Andrés fuera compensado con crédito académico adicional y prioridad en recursos para su investigación independiente. La noticia se filtró, como siempre pasa. Primero murmullos en el departamento, luego artículos en periódicos estudiantiles, finalmente un reportaje en medio nacional sobre plagio académico en una familia prominente. La reputación de su madre, construida durante 30 años, se derrumbó en semanas. Renunció a comités editoriales de revistas. Rechazó invitaciones a congresos. Se refugió en su casa de Coyoacán,
evitando el campus, viviendo el escándalo que había temido toda su vida. Andrés no sintió triunfo. Sintió liberación mezclada con tristeza. Liberación de finalmente tener su autoría reconocida. Tristeza porque el precio fue la destrucción de su familia, al menos en la forma que había existido. Su madre intentó verlo 3 meses después del dictamen. Se encontraron en Café Neutral, el Café El Péndulo en Polanco. Ella llegó diferente, sin el atuendo académico formal, sin la postura perfecta. Se veía vulnerable por primera vez en la vida de Andrés. No vine a justificarme, dijo. Vine porque hay cosas que necesitas saber. ¿Cómo qué? ¿Cómo que estaba aterrada? Toda mi vida. Aterrada de no ser suficientemente buena. De no estar a la altura del legado de tu abuelo. De ser solo una mujer en campo dominado por hombres donde tenías que ser perfecta para ser considerada apenas competente. Hizo pausa, jugando con su taza de café. Y entonces tenía este hijo brillante. Este hijo que pensaba con claridad que yo había perdido bajo presión de producir constantemente. Y tomé tus ideas no porque no pudiera generar las mías propias. Las tomé porque las tuyas eran mejores. Porque podía ver que ibas a ser mejor académico que yo. Y en lugar de sentir orgullo, sentí amenaza. Así que me robaste para mantenerte relevante, dijo Andrés. Sí. Y convencí a mí misma de que te estaba ayudando, que te estaba dando visibilidad, que algún día agradecerías la oportunidad. Pero la verdad es que te estaba usando. Y lo peor es que lo sabía. Cada vez que publicaba algo basado en tu trabajo y veía tu cara cuando lo descubrías, sabía que te estaba lastimando. Pero no podía parar. Porque parar significaba admitir que no era quien pretendía ser. Andrés escuchaba, sintiendo emociones complejas. Rabia que no había desaparecido. Compasión por una mujer quebrada por sus propias inseguridades. Tristeza por todo el tiempo perdido. ¿Esperabas que te perdonara? Preguntó. No. No espero perdón. Solo quiero que entiendas que no fue porque no te valorara. Fue porque te valoraba tanto que me aterrorizaba. Y respondí a ese miedo de la peor manera posible. Eso no cambia lo que hiciste. No. Pero tal vez explica por qué. Y tal vez algún día, eso importe para ti. Se despidieron ahí. No como madre e hijo reconciliados, sino como dos personas que compartieron historia complicada y dolorosa. Andrés no perdonó esa tarde. Pero empezó el proceso lento de entender que su madre era humana, fallida, capaz de daño terrible desde lugar de inseguridad profunda. Los años siguientes fueron de reconstrucción. Andrés terminó su doctorado con nuevo comité que no incluía a ningún familiar. Su disertación fue publicada como libro bajo su nombre solamente, recibiendo reconocimiento que finalmente era completamente suyo. Consiguió plaza como profesor en universidad diferente, la UAM Iztapalapa, lejos del departamento donde su familia había dominado. Comenzó a construir su propia reputación, basada en su trabajo, su voz, sus ideas. Publicó artículos sobre su experiencia en revista de ética académica, sin nombrar específicamente a su familia pero describiendo el fenómeno de explotación intelectual familiar. El artículo generó conversación importante sobre plagio en relaciones de poder desiguales, sobre cómo el abuso académico a menudo sucede en espacios privados donde el afecto complica la capacidad de nombrar el abuso. Su madre se retiró eventualmente, viviendo con perfil bajo. Su tío cambió de universidad, comenzando de nuevo en institución regional. El escándalo se desvaneció eventualmente como todos los escándalos, reemplazado por nuevos. Pero el impacto permanecía. La UNAM reformó sus políticas sobre coautoría entre asesores y estudiantes. Implementó capacitación obligatoria en ética de autoría. Creó mecanismos más claros para que estudiantes reportaran apropiación intelectual sin miedo a represalias. No devolvía a Andrés los años robados, pero al menos su experiencia había creado cambio que protegería a otros. Años después, a los 38 años, establecido en su propia carrera, Andrés vio a su madre por última vez. Ella estaba muriendo, cáncer que había llegado tarde al diagnóstico. Lo llamó, pidiendo verla.
Fue a la casa de Coyoacán, la casa llena de libros donde había crecido. Su madre estaba en cama, delgada, débil, sin el barniz académico que había definido su presencia toda su vida. Gracias por venir, dijo con voz frágil. No estaba segura de que lo harías. Casi no lo hago. Tengo algo para ti. Le dio una carpeta. Adentro había todo su trabajo original. Todos los borradores que Andrés le había compartido durante años. Ella los había guardado, con notas marginales en su letra mostrando cómo había tomado sus ideas y las había convertido en su trabajo. Es evidencia, dijo. De todo lo que hice. Quiero que la tengas. Quiero que si algún día decides contar esta historia completa, tengas todo lo que necesitas. ¿Por qué ahora? Porque voy a morir sin haber sido honesta contigo completamente. Y eso es lo único que todavía puedo dar. Honestidad. Admisión completa. No pidiendo perdón porque no lo merezco, pero sí admitiendo que estuve completamente, totalmente equivocada. Andrés tomó la carpeta. No dijo que la perdonaba porque no estaba seguro de que fuera verdad. Pero se sentó junto a su cama durante una hora, simplemente presente. Y cuando se fue con algo parecido a paz. No reconciliación completa pero sí aceptación de que la historia era compleja, que su madre había sido tanto abusadora como persona rota por sus propios demonios. Ella murió 2 semanas después. Andrés fue al funeral. Habló brevemente, honestamente. Habló sobre el legado complicado, sobre cómo la brillantez académica no excusa la explotación. Sobre cómo su madre había contribuido genuinamente al campo pero también había lastimado a quienes deberían haber sido protegidos. No fue elogio pero tampoco fue condena. Fue verdad. Y eso, al final, era lo que importaba más a Andrés. Verdad. Reconocimiento honesto de lo que había pasado. Su nombre finalmente conectado a su trabajo. Su voz finalmente suya. Años más tarde, enseñando su propia clase de estudiantes de posgrado, Andrés hablaba abiertamente sobre ética de autoría. Contaba su historia como advertencia. Explicaba que la explotación intelectual no siempre se veía como robo obviamente criminal. A veces se veía como mentoría. Como colaboración familiar. Como, así funcionan las cosas. Y enseñaba a sus estudiantes a documentar su trabajo, a retener copias fechadas, a no tener miedo de reclamar su autoría incluso contra figuras de autoridad. Les enseñaba que su trabajo tenía valor no porque alguien más lo validara sino porque era suyo, producto de su intelecto y su esfuerzo. Algunos de sus estudiantes compartían sus propias historias. Asesores que se apropiaban ideas. Directores de proyecto que borraban nombres de publicaciones. El patrón era más común de lo que la academia quería admitir. Pero había diferencia ahora. Había lenguaje para nombrarlo. Había procedimientos para reportarlo. Había, gracias en parte al caso de Andrés, más protección para los vulnerables en espacios académicos. Y si esta historia te conmueve, si reconoces en ella patrones de tu propia experiencia en academia o cualquier campo intelectual, si alguna vez has sentido que tu trabajo fue tomado sin crédito apropiado, entonces permite que esto sea tu recordatorio, tu trabajo es tuyo. Tu voz importa. Tu autoría no es negociable. Las relaciones de poder no justifican apropiación. La familia no justifica explotación. El prestigio no se construye legítimamente sobre trabajo robado de otros. Documenta tu trabajo. Guarda versiones fechadas. Retén evidencia de tu proceso intelectual. Y cuando sea necesario, ten coraje de reclamar lo tuyo, incluso cuando hacerlo signifique confrontar a gente poderosa, incluso cuando la gente poderosa sea tu familia. Porque la integridad intelectual es fundamento de todo conocimiento verdadero. Y el conocimiento construido sobre plagio, sobre borrado de voces, sobre apropiación de trabajo ajeno, no es conocimiento real. Es castillo de naipes que eventualmente colapsa cuando se expone a verdad. Andrés recuperó su firma. No fue fácil. Costó su familia. Costó años de dolor. Pero fue necesario. Porque vivir como fantasma que escribe mientras otros firman no es vivir realmente.
Es existir como herramienta de ambiciones ajenas. Reclama tu autoría. Nombra tu trabajo. Firma con tu nombre. El mundo necesita tu voz auténtica, no la versión filtrada a través de quienes pretenden que tus ideas son suyas. Y si esta historia resonó contigo, si te inspiró a pensar diferente sobre propiedad intelectual, ética académica y el valor del trabajo honesto, no olvides suscribirte al canal Historias para distraerte. Publicamos videos nuevos todos los días, cada uno explorando las complejidades de las relaciones humanas, los dilemas éticos que enfrentamos, las verdades que necesitan ser dichas. Estas son historias que importan, que iluminan, que empoderan. Suscríbete, activa la campanita y únete a esta comunidad que cree en integridad, en dar crédito donde es debido, en proteger a los vulnerables contra explotación. Porque tu trabajo importa. Tu voz merece ser escuchada. Y tu nombre merece estar en lo que creas. Siempre.